Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo 171. Capítulo 171. La burla de Orochimaru. Capítulo 171. La burla de Orochimaru. Jeje, nos volvemos a encontrar, Naruto-kun. La voz de Orochimaru denotaba un placer repugnante. Sus pupilas doradas, semejantes a las de una serpiente, estaban fijas en Naruto, abajo, con una mirada llena de escrutinio, evaluación y una satisfacción casi patológica. En su opinión, cuanto más sufrimiento y rechazo padeciera este niño en el foco de la aldea oculta de la hoja, más retorcido e intenso se volvería su anhelo de reconocimiento, cariño y pertenencia. Como un tallo de bambú doblado, estaba acumulando la fuerza para recuperarse, lo que facilitaba que lo guiaran en la dirección que Orochimaru deseaba. Tengo buenas noticias para ti. El tono de Orochimaru estaba cargado de tentación, como una serpiente venenosa que le lame el oído a su presa. Noticias sobre tu linaje. Prolongó deliberadamente sus palabras, observando la reacción de Naruto. Sé quiénes son tus padres. Naruto no reaccionó mucho, pero las reacciones de los demás fueron bastante significativas. Orochimaru, cállate la boca. Un grito de furia estalló como un trueno. Una figura que portaba poderosas fluctuaciones de energía natural aterrizó junto a Naruto. Era Jiraiya. La apariencia de Jiraiya había cambiado drásticamente. Le aparecieron marcas rojas en la cara, sus pupilas se volvieron horizontales como las de un sapo y le salieron pequeños bultos a los lados de la nariz. Sobre sus hombros se encontraban dos viejos sapos, Fukasaku y Shimasage. Claramente, para hacer frente a la crisis que tenía ante sí, Jiraiya activó el modo sabio sin dudarlo. Esta era actualmente su forma de combate más poderosa. Jiraiya miró fijamente a Orochimaru dentro de la formación de las cuatro llamas violetas. Jamás podría permitir que Orochimaru le revelara esa cruel verdad a Naruto en ese momento y de esa manera. Eso no sería menos que la devastación más malévola. Sin embargo, al enfrentarse al agresivo Jiraiya en modo sabio, Orochimaru no mostró miedo alguno. En cambio, sacó su lengua inusualmente larga y se lamió lentamente la mejilla, como si la estuviera limpiando o tal vez saboreando algo. Observó con gran interés al receloso Jiraiya que se encontraba abajo, una luz maliciosa parpadeando en sus pupilas doradas verticales, y su voz denotaba una ironía juguetona y aguda. ¿Qué ocurre, Jiraiya? ¿Tienes prisa? ¿Tienes tanta prisa? El tono de Orochimaru cambió repentinamente, volviéndose increíblemente cortante y mordaz. Cada palabra era como un picahielos envenenado, que apuñalaba con fuerza a Jiraiya, al silencioso Naruto y al complejo Hiruzen Sarutobi en el tejado. Tienes tanta prisa, pero en todos estos años, ¿por qué no has vuelto a ver a este niño ni una sola vez? El cuerpo de Jiraiya se puso rígido de repente. La voz de Orochimaru seguía resonando, con un placer cruel, como si abriera una herida y le echara sal. Si hubieras visitado a este niño aunque solo fuera una vez, con tu título e influencia como uno de los Sannin, y hubieras mostrado siquiera un poco de preocupación, su mirada recorrió a Naruto, luego a Jiraiya, y finalmente se posó en el tercer Hokage, con un tono lleno de burla. Su situación en el pueblo cuando era pequeño, no habría sido tan terrible, ¿verdad? Después de todo, estos aldeanos de la aldea oculta de la hoja temen al poder, pero no aprecian la virtud. ¿De qué sirven las palabras de un anciano débil? Odiado, maldito y aislado por la gente del pueblo, tratado por todos como el zorro demonio y el monstruo que trae la desgracia, Orochimaru habló lentamente, como si quisiera grabar esas frías palabras en el corazón de todos. Comía comida caducada y carísima que le vendían otros, vivía en un apartamento destartalado cubierto de pintura roja con frases como muere, zorro demonio y fuera, monstruo, no tenía amigos ni familiares, al caminar por la calle, incluso la gente a su alrededor se alejaba apresuradamente como si huyera de una plaga, mostrando solo un asco manifiesto y un miedo profundo. La voz de Orochimaru era como la maldición más cruel, describiendo escenas frías y mordaces con todo lujo de detalles. Cada frase parecía atravesar el corazón de quienes conocían la verdad. Al final, ¿qué podía hacer? Solo podía esperar hasta la noche, cuando todos estuvieran dormidos, como un ladrón que no soporta la luz. Entrando a escondidas en las tiendas que lo habían insultado durante el día, cogiendo con cuidado solo unos pocos artículos de primera necesidad, Orochimaru se detuvo aquí, con una retorcida sensación de admiración. Hasta dejó dinero. ¡Qué niño tan íntegro, ¿verdad?
Luego, durante el día, podría llevar consigo un pequeño cubo de pintura aún más barata y, poco a poco, cubrir silenciosamente esos insultos y maldiciones rojas y llamativas en las paredes del apartamento. Ya sea cubriéndolos directamente o pintándolos con otros diseños. Una y otra vez, como si intentara ocultar la infamia invisible que pesaba sobre él. Entonces, al enterarse de que un amigo era acosado por otros niños por ser cercano a él, podría cubrirse el rostro una noche y usar su rudimentario taijutsu para golpear en silencio a esos acosadores, advirtiéndoles que no molestaran a su amigo, utilizando este método torpe y peligroso para intentar proteger ese pequeño y lamentable pedacito de calidez. La mirada de Orochimaru era como un picahielos, clavada en Jiraiya, cuyo rostro palidecía cada vez más. Todo esto, Jiraiya, ¿lo sabías? ¿Te importaba? Aunque fuera una sola vez. Sacudió la cabeza, y su voz se elevó repentinamente, llena de extrema ironía y desprecio. No, no lo hiciste. Eres solo un cobarde que, para escapar de la aldea oculta de la hoja, se hace llamar un valiente que viaja por el mundo en busca del niño de la profecía, pero en realidad eres un completo cobarde. Hizo mucho hincapié en la palabra cobarde. Entonces, el ataque de Orochimaru tomó otro rumbo, aún más penetrante y directo. Has perseguido a Tsunade durante tantos años, desde tu juventud hasta que tuviste más de 50. ¿La atrapaste? No. Por otro lado, ese tal Kato Dan, ¿cuántos días conocía a Tsunade? Él conquistó su corazón. ¿Sabes por qué? Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Orochimaru. Porque cuando la gente más te necesitaba, nunca estabas ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Tsunade presenció la muerte miserable de innumerables camaradas por no recibir atención médica oportuna, y quedó desconsolada. Ella le propuso al viejo que cada escuadrón de 3 hombres debería estar equipado con al menos un ninja médico, aunque solo tuviera entrenamiento básico. Ese era su ideal, su perseverancia, y el momento en que más necesitaba apoyo. La voz de Orochimaru transmitía la frialdad de la historia que se repite. ¿Y tú? Jiraiya. ¿Qué estabas haciendo entonces? Tsunade te había salvado de la muerte 2 días antes debido a una herida grave. Claramente conocías la importancia de los ninjas médicos mejor que nadie. Pero cuando Tsunade expuso su caso en la reunión, enfrentándose a numerosas dudas y oposición, ¿la apoyaste? ¿Hablaste para apoyarla? ¿Y qué hay de Kato Dan? El tono de Orochimaru estaba cargado de un contraste malicioso. Decidió apoyar a Tsunade sin dudarlo. No solo la apoyó en la reunión, sino que cuando Tsunade se sintió sola y presionada porque sus ideas no eran comprendidas, él permaneció a su lado, escuchándola, comprendiéndola y apoyándola, y entonces, naturalmente, se ganó el corazón de la bella joven. ¿Ves? ¡Qué verdad tan simple! Lamentablemente, no lo entendiste, o mejor dicho, no pudiste hacerlo. La ofensiva de Orochimaru no cesó, continuando abriendo heridas. La esposa del cuarto Hokage, Uzumaki Kushina, estaba a punto de dar a luz. Es entonces cuando una Jinchuriki está más débil y el sello es más inestable. Pero la aldea oculta de la hoja sufrió en ese preciso instante una invasión largamente planeada, con el enemigo dirigiéndose directamente hacia el zorro de 9 colas. Como uno de los mejores combatientes de la aldea, y alguien con amplia experiencia en el trato con bestias gigantes invocadas y enemigos poderosos, Jiraiya, ¿dónde estabas entonces? ¿Estuviste en el pueblo? ¿Regresaste corriendo? Ese fue el nacimiento del hijo de tu alumno más orgulloso. Su mirada recorrió al tercer Hokage, de rostro adusto, y volvió a posarse en Jiraiya. La respuesta sigue siendo: tú no estabas allí. ¿Y cuál fue el resultado final? La esposa de nuestro amo, Biwako Sarutobi, murió en batalla protegiendo a Kushina durante el parto. El cuarto Hokage y su esposa se sacrificaron para proteger la aldea y sellar al furioso 9 colas. El ki primordial de la aldea oculta de la hoja sufrió graves daños y un sinnúmero de familias quedaron destrozadas. Y tú, el gran y valiente Jiraiya, una vez más, estuviste ausente en el momento crítico. Finalmente, Orochimaru apuntó su lanza hacia la escena más reciente y cómica. Y luego está este niño, Uzumaki Naruto, que ha crecido un poco. Hace unos días, tú, Jiraiya, probablemente sentiste un remordimiento de conciencia y fuiste a buscar a este niño, que llevaba ramen con mucha ilusión. Una burla descarada apareció en el rostro de Orochimaru. Yo estaba mirando cerca. Fue todo un espectáculo. 2 niñas pequeñas te bloquearon el paso en la puerta como si fueras un ladrón. Ni siquiera pudiste entrar. Ese ramen que preparaste con tanto esmero, probablemente terminaste comiéndotelo tú solo, ¿verdad?
¿Qué, patético, Lord Gallant Jiraiya? 172. Capítulo 172. El juego de la casa termina aquí. Capítulo 172. El juego de la casa termina aquí. Cada palabra traspasaba el corazón, cada frase derramaba sangre. Orochimaru no solo estaba sembrando la discordia entre Naruto y la aldea oculta de la hoja, sino que también estaba torturando el alma de Jiraiya de la manera más cruel. Estaba dejando al descubierto las cicatrices de las decisiones de alto nivel de la aldea oculta de la hoja, dejando al descubierto la culpa, los errores y los remordimientos enterrados por el tiempo, sangrientamente bajo la luz del sol. Los puños de Jiraiya crujieron. La energía natural de su modo sabio fluctuaba violentamente debido a la ira, la vergüenza y el dolor extremos. Sobre sus hombros, los inmortales Fukasaku y Shima Sage lo observaban con preocupación. El tercer Hokage pareció envejecer otros 10 años en un instante, con la espalda encorvada y sin palabras. Él lo sabía todo. Tal como dijo Orochimaru, realmente no podía cambiarlo. Como Hokage, solo podía frenar los rumores superficiales, pero no podía detener la malicia en el corazón de la gente. Las acusaciones de Orochimaru y la reapertura de viejas heridas, que impregnaron el ambiente como veneno, sumieron a todo el campo de batalla en un silencio mortalmente denso. Las frías imágenes que pintaban esas palabras formaban un contraste desgarrador con el habitual Uzumaki Naruto, que parecía la encarnación del sol, entusiasta y amigable con todos. Ino dio un paso al frente. Extendió una mano ligeramente temblorosa y tomó con delicadeza la mano izquierda de Naruto, que colgaba a su costado. Aquellos ojos, siempre de un verde brillante, ahora estaban llenos de conmoción, angustia y una amargura indescriptible. El Naruto que ella conocía siempre tenía una sonrisa en el rostro. Sin embargo, detrás de esa brillante sonrisa, hubo una vez una tierra desolada, fría y helada. Hinata se encontraba al otro lado de Naruto casi al mismo tiempo. No habló, solo alzó ligeramente su pálido rostro, mirando fijamente el perfil bajo de Naruto con su Byakugan puro. Entonces, ¿Naruto-kun había experimentado alguna vez tal oscuridad? Cada acto de bondad que mostró hacia los demás, cada mano que tendió, fue una forma de llenar el vacío que una vez anheló pero que nunca recibió. El dolor la inundó como una marea, haciéndole casi imposible respirar. Naruto, este nombre resonó profundamente en sus corazones, cargando con un peso sin precedentes. En ese preciso instante, una mano, con cierta vacilación pero finalmente firme, se posó sobre la espalda ligeramente tensa de Naruto. Era Sasuke. Seguía con el rostro inexpresivo. También había vivido la noche del exterminio de su clan y la soledad teñida de odio, pero al menos alguna vez había conocido el amor verdadero. Mientras que Naruto no tuvo nada desde el principio, luchando y creciendo solo en el frío. Sakura se mordió el labio y también dio un paso al frente, colocando suavemente su mano en la espalda de Naruto. Tenía los ojos un poco rojos. No es de extrañar que los niños malos que se burlaban de ella por tener una frente ancha y la hacían sentir inferior durante mucho tiempo de repente pararan y nunca más se atrevieran a acosarla abiertamente. Pensándolo bien, podría ser que Naruto, alguna noche sin que ella lo supiera, les diera una lección a esos tipos a su manera. Shikamaru miró a Choji. La sencilla sonrisa había desaparecido del rostro regordete de Choji, reemplazada solo por una expresión de pesadez. Los dos dieron un paso al frente y sostuvieron los hombros de Naruto. Kiba se frotó la nariz dolorida y, junto con Akamaru, se inclinó hacia adelante y colocó su mano en la espalda de Naruto. «Oye, Naruto», quiso decir algo, pero sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Akamaru también dejó escapar un leve gemido y frotó su cabeza contra la pierna de Naruto. Shino se ajustó las gafas. Las gafas de sol le tapaban los ojos y el cuello alto le ocultaba la cara, haciendo imposible ver su expresión. También dio un paso al frente y colocó su mano junto a la de Shikamaru. Le apretó los labios con fuerza, intentando contener las lágrimas calientes. Pensó en su pasado, en cómo se burlaban de él por no saber ninjutsu ni genjutsu y en cómo cultivaba desesperadamente el taijutsu. Respiró hondo, dio un gran paso adelante, presionó con fuerza su mano sobre el hombro de Naruto y dijo con un sollozo pero con absoluta determinación: «Naruto, esto es la juventud. Incluso en la oscuridad, nunca te rindas, y finalmente da la bienvenida a los lazos de camaradas. Esto sí que es juventud apasionada». Tenten miró a Naruto, que estaba rodeado en silencio por sus compañeros, con el corazón lleno de emociones complejas. Ella también dio un paso al frente y se unió a la silenciosa ola de apoyo.
Finalmente, Neji miró a Naruto, que estaba rodeado de todos pero aún mantenía la cabeza baja, su figura parecía excepcionalmente solitaria. Permaneció en silencio durante unos segundos, luego dio un paso al frente y colocó suavemente su mano sobre el otro hombro de Naruto. 1, 2, 3, las élites de la generación más joven de la aldea oculta de la hoja, como si compartieran una mente común, se reunieron alrededor de Naruto como centro. No hablaron, pero utilizaron el contacto físico más sencillo y directo para transmitir apoyo silencioso, comprensión y compañía. Solo entonces pudieron vislumbrar realmente la larga noche polar que había experimentado el sol que brillaba sobre ellos. Y como había experimentado tanta oscuridad, la luz que emitía parecía tan preciosa, tan cálida, tan desgarradora, y algo que querían proteger. Este apoyo silencioso pero poderoso fue como una barrera invisible, que aisló temporalmente las palabras venenosas de Orochimaru y la brecha que intentaba sembrar. Jiraiya observaba esta escena, con los ojos llenos de un complejo alivio y un profundo autorreproche. El tercer Hokage observó al grupo de jóvenes que se acurrucaban abajo, con lágrimas asomando en sus viejos ojos nublados. La sonrisa en el rostro de Orochimaru se desvaneció ligeramente mientras sus pupilas doradas de serpiente observaban la escena de acurrucarse para resguardarse del frío que se extendía abajo. Una emoción inescrutable brilló en lo profundo de sus ojos, aparentemente burla, pero también un leve indicio de algo más. En cualquier caso, esto no era lo que él quería. Naruto-kun es un niño inteligente. Debes haber adivinado hace mucho tiempo que el cuarto Hokage y su esposa son tus padres. Usa tu poder para matar a Jiraiya y yo te ayudaré a resucitar a tu madre, ¿qué te parece? Orochimaru no creía que la astucia del tercer Hokage pudiera ocultárselo a Naruto. Podía reconocerlo como el hijo de Minato a simple vista. Este niño inteligente, que se miraba al espejo todos los días, descubriría que había sido esculpido del mismo molde que el cuarto Hokage. Le era imposible no darse cuenta. Naruto levantó la mano y acarició suavemente la mano de Ino, luego hizo una señal a sus compañeros para que la soltaran primero. Naruto miró a Orochimaru y dijo con una sonrisa, ¿estás hablando del Edo Tensei? ¿Por qué mi madre es la única moneda de cambio que tienes? ¿Es porque descubriste que no podías invocar al cuarto Hokage? La sonrisa en el rostro de Orochimaru se congeló al instante. ¿Este niño siquiera sabe esto? Porque el alma del cuarto no está en la tierra pura, sino que entró en el vientre del Shinigami debido al sello de la parca. Por supuesto, el Edo Tensei no puede invocarlo. Naruto guardó la espada de madera y juntó las manos. Está bien. Naruto habló con voz tranquila y sin el menor temblor, como si las palabras desgarradoras de hacía un momento, capaces de quebrar las defensas mentales de cualquiera, no fueran para él más que una brisa pasajera. El juego de la casa, termina aquí. En el instante en que su voz se apagó, un chakra indescriptible, vasto como el mar y vibrante de vida, brotó repentinamente de él como un volcán que había permanecido silencioso durante miles de años. Liberación de madera. Técnica humana de madera. El techo crujía y temblaba bajo el peso insoportable. Justo donde estaba Naruto, innumerables árboles gigantes, gruesos y nudosos, de color marrón, crecían violentamente, entrelazándose, combinándose y moldeándose con una velocidad asombrosa y una estructura precisa. En un abrir y cerrar de ojos, un coloso de 30 metros de altura se alzó del suelo y aterrizó en la arena. Era una enorme creación humanoide de madera. Estaba revestido con una armadura de luz brillante tallada con intrincados diseños. Las placas de la armadura eran sombrías, las líneas duras, rebosantes de una majestuosidad sin parangón. El rostro del hombre de madera estaba borroso, pero poseía un aura que miraba con desprecio a todos los seres vivos. 173. Capítulo 173. La gran refriega. Capítulo 173. La gran refriega. A los 12 miembros de la aldea oculta de la hoja se encontraban sobre la cabeza del golem de madera. Jiraiya y los Anbu ajustaron su posición y aterrizaron en otro tejado. El gigantesco golem de madera pateó casualmente a Gaara, quien había despertado repentinamente y entrado en una etapa más avanzada de transformación en bestia con cola, enviándolo a volar. La energía de la madera se enroscó instantáneamente a su alrededor, inmovilizándolo. ¡No! El señor Shukaku acaba de... Gaara forcejeó, pero el ojo Shukaku en su cuenca derecha recuperó su color original. Envuelto en la técnica de elemento madera, Gaara cayó en un profundo sueño. En la azotea, el primer Hokage, Senju Hashirama, vio esta técnica familiar. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se llenó de sorpresa e incredulidad, e incluso inconscientemente se inclinó hacia adelante. Esto es...
El segundo Hokage, Tobirama, también contrajo las pupilas. Observó fijamente al enorme golem de madera y luego a Naruto, que estaba de pie sobre su cabeza. La intensidad y la evaluación en sus ojos alcanzaron su punto máximo al instante. ¿Podría ser que el cuarto Hokage sea hijo de la pequeña Tsunade? De lo contrario, ¿cómo aprendió este niño la técnica de liberación de madera? En las pupilas doradas y rasgadas de Orochimaru, una luz de fanatismo y codicia casi se desbordaba. Jutsu del hombre de madera, pensar que él incluso... ¡Perfecto! Simplemente perfecto. Orochimaru, impaciente, sacó 2 kunai atados con papel y talismán especial y los insertó en la parte posterior de las cabezas del primer y segundo Hokage. Naruto controló al golem de madera para lanzar un ataque. Ataque de vacío. Prisión del dragón de agua. Corrientes de agua envolvieron los puños del golem de madera. La formación de las 4 llamas violetas fue destruida directamente por 3 puñetazos del golem de madera. Los 4 del sonido también llegaron al lado de Orochimaru. Señor Orochimaru, Orochimaru levantó la mano para interrumpir las palabras de Tayuya. La liberación de madera también está de nuestro lado. El primer Hokage, bajo control por el Edo Tensei, juntó las manos y también utilizó el jutsu del hombre de madera. Sin embargo, debido a que el Edo Hashirama no podía ejercer su fuerza máxima de cuando estaba vivo, su golem de madera solo medía unos 20 metros de altura. Después de todo, el Edo Tensei actual aún tenía muchos defectos. Mientras tanto, el segundo Hokage de Edo se dispuso a enfrentarse al tercer Hokage. Profesor, jamás pensé que algún día nos enfrentaríamos en batalla. El tercer Hokage convocó a Enma para que se enfrentara al segundo Hokage de Edo. Ino, llévate a Hinata y a los demás y váyanse primero. Sigue a mi clon de sombra hasta las afueras de la aldea. Mi otro clon de sombra ya se fue con Karin y los demás. Déjame todo aquí a mí. Naruto miró con desdén al golem de madera de aspecto salvaje que tenía enfrente. Entendido. Ten cuidado, Naruto. Sabiendo que no serían de ninguna utilidad en ese nivel de combate, Ino no perdió el tiempo y enseguida se llevó al grupo. Anteriormente, había intentado usar el jutsu de transferencia mental en el Edo Hashirama, pero fue tan inútil como usarlo en un trozo de madera. Como no podía ayudar a Naruto, no podía quedarse allí y hacerlo preocuparse. Realmente eres poderoso, Naruto-kun. Los 4 del sonido, junto a Orochimaru, interceptaron a los Anbu que se aproximaban. Orochimaru realizó una vez más el Edo Tensei Jutsu. 3 ataúdes se alzaron lentamente desde el suelo. 3 figuras salieron de los ataúdes. Se trataba del cuarto Kazekage Rasa, a quien se le había impedido ser convocado anteriormente, así como de Uzumaki Mito y Uzumaki Kushina, a quienes Orochimaru había preparado en caso de que las cosas se descontrolaran después de que Naruto perdiera el control. Orochimaru, maldito seas. En cuanto apareció Rasa, quiso atacar a Orochimaru, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. Rasa, el plan de aplastamiento de Konoha ya está en marcha, pero ha aparecido un individuo capaz de usar la técnica de liberación de madera. Necesito tu ayuda. Tus 3 hijos han sido capturados por la aldea oculta de la hoja. Sé que tal vez no te importen, pero tu hijo menor es el Jinchuriki de Shukaku. Si quieres rescatarlos, tendré que esforzarte. HMPH, así que ese monstruo fue reprimido. Parece que su potencial no se aprovechó por completo. No ajustaré cuentas contigo por ahora. Me encargaré de Jiraiya. Rasa escaneó la zona y fijó su objetivo en Jiraiya. Vestido como un actor de teatro, no tenía en absoluto el aire del legendario Sannin. Había oído que ese tipo frecuentaba los barrios rojos y que ya tenía más de 50 años. Probablemente su cuerpo estaba consumido por el vino y las mujeres. Aunque ahora no pueda usar toda su fuerza, lidiar con él no debería ser un problema. Capaz de usar la técnica de liberación de madera, ¿es descendiente de la pequeña Nawaki o de la pequeña Tsunade? Uzumaki Mito miró hacia la persona que se enfrentaba a Senju Hashirama. Cabello rubio, ropa negra. Espera, el 9 colas parecía estar sellado dentro de su cuerpo, pero ese sello parecía muy débil. Parecía que la pequeña Kushina llevaba muerta muchos años. ¿Acaso no quedaba nadie en la aldea que pudiera realizar una técnica de sellado decente? Pero, ¿cómo era posible que ese mocoso de Hiruzen siguiera vivo? La situación dejó a Uzumaki Mito algo confundido. Kushina estaba muerta, pero el tercer Hokage seguía vivo. ¿Y Hashirama y Tobirama también habían sido convocados? La técnica de Tobirama realmente ha causado bastantes problemas a la aldea oculta de la hoja. Ese fue el último pensamiento de Uzumaki Mito antes de ser controlada por Orochimaru.
Naruto, Kushina miró fijamente, sin expresión, a la figura rubia que coronaba al golem de madera. Te pareces muchísimo a tu padre. Naruto. Este nombre se decidió hace mucho tiempo, tomado del protagonista del primer libro de Jiraiya, la historia del shinobi increíblemente valiente. En el terreno abierto sobre la roca Hokage. Koyuki Kazahana y Karin miraron hacia la arena con preocupación. No se preocupen, el cuerpo principal aún se está conteniendo. Esta multitud no puede vencer al cuerpo principal. El clon de sombra de Naruto observaba a los dos gigantescos golems de madera luchando, con el corazón lleno de anhelo. ¿Cuándo sería capaz de pilotar también un gran golem de madera? ¿Sigues conteniéndote? Los ojos de Karin se abrieron de par en par. En una batalla que parecía una lucha entre dioses dentro de la aldea, Naruto aún no había usado toda su fuerza. Sí, el gran Rasen Shuriken del cuerpo principal podría mandar a toda la aldea por los aires, pero como sus amigos todavía están dentro, no ha usado ese ataque. En lo que respecta al clon de sombra, debería haber lanzado algunos Rasen Shuriken gigantes sobre la aldea oculta de la hoja hace mucho tiempo para tantear el terreno. Esos ciudadanos indisciplinados no merecían compasión ni siquiera si morían. Los ciudadanos rebeldes eran prácticamente una especialidad local en el anime y los videojuegos japoneses. La aldea jubileó en los juegos de Pokémon era incluso peor que la aldea oculta de la hoja. Destruir la aldea con un gran Rasen Shuriken ni siquiera sería una reacción exagerada. La batalla entre los dos golems de madera continuó. Una larga espada de madera brotó de la mano derecha del golem de madera acorazado. En cuanto apareció la espada larga, una luz intensa de color verde claro brilló repentinamente sobre la hoja. Ese era el chakra de atributo viento. La aplicación del atributo viento chakra a una espada de madera se estaba utilizando en la hoja del golem de madera. Barra oblicua. De pie sobre el golem de madera, la mente de Naruto se conectó con el golem y lanzó un grito bajo. El golem de madera acorazado empuñó con ambas manos la gigantesca espada de madera de elemento viento. Aprovechando el lento tiempo de recuperación del salvaje golem, giró la cintura con fuerza repentina. La enorme hoja surcó el aire, transformándose en un rayo verde que atravesó el cielo, barriendo el campo de batalla. El salvaje golem de madera intentó parar el golpe, pero la espada de madera cubierta de chakra de elemento viento era mucho más afilada de lo normal. La luz verde pálida de la hoja atravesó la cintura del salvaje golem de madera como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, sin encontrar resistencia. Afortunadamente, en ese momento había pocos edificios de más de 17 metros de altura en la aldea oculta de la hoja, pero los edificios altos también se vieron afectados. Al instante siguiente, la parte superior del cuerpo del salvaje golem de madera, semejante a una montaña, se inclinó lentamente a lo largo del corte liso como un espejo. La técnica de liberación de madera de Edo Ashirama reparó instantáneamente la herida del salvaje golem de madera, y luego lanzó un ataque frenético contra el golem de madera acorazado. El golem de madera acorazado, con un rayo en la mano izquierda y fuego en la derecha, no mostraba miedo alguno. Porque su puñetazo izquierdo infligía mucho daño, y su puñetazo derecho también infligía mucho daño. En medio del caos, Naruto, sosteniendo un pergamino, saltó desde la cabeza del golem de madera acorazado y aterrizó sobre la cabeza del salvaje golem de madera. El rayo que salió de su mano izquierda atravesó instantáneamente el cuerpo de Edo Ashirama. El cuerpo inmortal de Edo Tensei se congeló, y el polvo volvió a acumularse lentamente. En ese momento, Naruto desplegó el pergamino. El pergamino desplegado era como una serpiente viviente, que se enroscaba alrededor del cuerpo de Edo Ashirama con una velocidad asombrosa. Desde los tobillos hasta el pecho, y luego hasta el cuello, capa tras capa, lo envolvió instantáneamente como una momia. Las fórmulas de sellado del pergamino se encendieron como si se hubieran prendido fuego en el momento en que tocaron el cuerpo de Edo. Entonces Naruto sacó un pergamino de sellado y selló a Edo Ashirama dentro. El tercer Hokage y los demás saltaron desde los edificios altos afectados hasta otras azoteas para continuar la lucha. El controlado Uzumaki Mito y el segundo Hokage de Edo se unieron para enfrentarse al tercer Hokage. El tercer Hokage se vio envuelto en una batalla de una dificultad sin precedentes. Aunque era conocido como el profesor Shinobi, experto en 5 transformaciones elementales y con una amplia experiencia, al fin y al cabo era de edad avanzada, y su resistencia y chakra no estaban en su punto máximo. Enfrentándose a una combinación legendaria donde uno se especializaba en sellar y atar, mientras que el otro sobresalía en el asesinato y el ninjutsu espacio-temporal, a pesar de que ambos estaban limitados por estar controlados y por el imperfecto Edo Tensei.
El tercero solo pudo valerse de su vasta experiencia y de la invocada Emma para apenas mantenerse en pie. Durante un tiempo, estuvo en constante peligro, y pronto aparecieron varias heridas en su cuerpo. Por otro lado, Orochimaru y el cuarto Kazekage Rasa se encontraban en una situación muy delicada. Jiraiya, tras entrar en el modo sabio, finalmente reveló el aterrador poder de un Sannin de primer nivel. El chakra Senjutsu fusionado con la energía natural le otorgó a su fuerza, velocidad, percepción y poder ninjutsu un salto cualitativo. Fukasaku y Shimasage sobre sus hombros no solo le proporcionaban energía natural, sino que también podían coordinarse para realizar poderosos senjutsu. Una vez que se puso serio, Jiraiya los dominó a ambos con facilidad. 174. Capítulo 174. Edo Tensei. Liberación. Capítulo 174. Edo Tensei. Liberación. Tras sellar a Hashirama, Naruto no tenía prisa por volver a la batalla. En cuanto al tercero Kage, si moría, moría. Si sobrevivía, se consideraría un golpe de suerte. Jiraiya luchaba con la ferocidad de un perro rabioso que hubiera visto carne, así que no necesitaba ayuda. Escaneó la aldea oculta de la hoja. En toda la aldea de Konoha, la batalla ya no se limitaba a unas pocas zonas centrales. Con la invasión a gran escala de Otogakure y Sunagakure, y la tenaz resistencia de los defensores de la aldea oculta de la hoja, las llamas de la guerra se habían extendido a todos los rincones de la aldea. Las líneas defensivas exteriores de la aldea oculta de la hoja habían sido traspasadas por el ataque inicial de bestias gigantes e incursiones ninja, pero los ninjas de la aldea reaccionaron con rapidez. Formando pequeños escuadrones y utilizando calles y edificios conocidos, se enfrentaron a los invasores en un feroz combate urbano. El Byakugan del clan Hyuga desempeñó un papel fundamental en la guerra urbana, detectando las posiciones enemigas con antelación y coordinándose con el puño suave para lograr asesinatos precisos. Los ninjas del clan Inuzuka trabajaban en perfecta armonía con sus ninken. Su sentido del olfato y su movilidad les proporcionaban una clara ventaja en ese entorno complejo. Los usuarios de insectos del clan Aburame liberaron diversos tipos de insectos para realizar labores de reconocimiento, interferencia y ataque. Los ninjas restantes, con Inoichi Yamanaka actuando como enlace bajo el mando de Shikaku, llevaron a cabo interceptaciones y contraataques en puntos clave. Los jóvenes genin, liderados por sus superiores, se dedicaban a proteger y evacuar a los civiles o a ayudar en la lucha contra los invasores más débiles. Ino y los demás no habían hecho caso al consejo de Naruto de marcharse. En cambio, se habían unido a la batalla. Dado que no podían enfrentarse a los poderosos enemigos en el campo de batalla de Naruto, lucharían contra los otros invasores. En esta guerra repentina, todos hacían lo posible por proteger sus hogares. La mirada de Naruto finalmente se apartó del caótico pero resistente campo de batalla de la aldea oculta de la hoja que se extendía abajo y se posó en la figura pelirroja que Orochimaru acababa de invocar, quien parecía no haber sido sometida aún a un control forzado. Uzumaki Kushina. Kushina también lo había estado observando. Desde el momento en que fue llamada, su mirada no se apartó del joven rubio. Podía percibir el retorcido sentido del humor de Orochimaru. La convocaba, pero no se apresuraba a controlarla para la batalla. Fue precisamente para este momento, para que viera a su propio hijo con sus propios ojos y para que Naruto la mirara a la cara. Esto era un arma mucho más cruel que obligarla directamente a atacar. Al ver que Naruto la miraba, las comisuras de los labios de Kushina se curvaron lentamente hacia arriba. No dijo nada, simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia la derecha con un gesto juguetón. Esa sonrisa parecía capaz de disipar toda la tristeza y la guerra que la rodeaban. No sintió alegría al resucitar, solo satisfacción al ver a su hijo crecer. Por supuesto, si hubiera aparecido antes del ataque verbal de Orochimaru, la expresión de su rostro podría no haber sido una sonrisa. La voz de Kushina resonó, con un leve sollozo que intentó reprimir con todas sus fuerzas, pero que aún así era audible. Aunque un cuerpo de Edo Tensei no tenía lágrimas ni reacciones fisiológicas reales, la emoción en su voz era increíblemente real, traspasando la frontera entre la vida y la muerte. Con solo poder verte una vez, ya soy muy feliz. Una frase sencilla, pero que parecía contener 10.000 palabras. Los más de 10 años perdidos, el pesar de no haber podido acompañarlo en su crecimiento y la satisfacción de este reencuentro. Miró fijamente los profundos ojos azules de Naruto, tan parecidos a los de su marido, observó su postura alta y erguida, y contempló al golem de madera que se alzaba hacia el cielo detrás de él. El orgullo la inundó como una marea, ahogando toda amargura. Hazlo, Naruto.
Su voz se volvió clara y firme, con una fuerza propia de las madres, llena de confianza y expectativas. Creo que, sin duda te convertirás en el mejor Hokage, uno que superará a tu padre. Parecía que ya vislumbraba ese futuro, el futuro en el que su hijo estaría en la cima de la roca Hokage, contemplando la aldea que protegía con su vida. Finalmente, con todas sus fuerzas, gritó esas palabras de aliento, que probablemente había ensayado en su corazón innumerables veces, pero que nunca había tenido la oportunidad de decirle a su hijo en persona, con su marcado tic verbal. Adelante. Debes convertirte en Hokage, Naruto. Date Bane. Mientras pronunciaba sus palabras, cerró los ojos, con una sonrisa satisfecha pero resuelta en el rostro, esperando su propia liberación y que su hijo diera ese paso firme. Sabía que Orochimaru no desaprovecharía la oportunidad de usarla para interferir y lastimar a Naruto. En lugar de convertirse en el arma del enemigo para ser usada contra su propio hijo, era mejor que su hijo la enviara personalmente de regreso a la Tierra Pura. Naruto miró a Uzumaki Kushina, que permanecía allí de pie en silencio. Cerró los ojos, con una sonrisa dulce y resuelta en el rostro, como si estuviera lista para recibir la purificación final y regresar a la paz que merecía. Sin embargo, la escena esperada del cuerpo de Edo Tensei comenzando a desmoronarse y las partículas de alma elevándose no ocurrió. Kushina seguía perfectamente ilesa, sin rastro alguno de que los restos del Edo Tensei que cubrían su cuerpo se hubieran disipado. Ella no entró en el estado que debería seguir a la liberación de Edo Tensei después de que se cumplieran sus deseos. Los profundos ojos azules de Naruto parpadearon levemente. Aún tenía deseos sin cumplir. El principio del Edo Tensei consistía en recuperar el alma de una persona fallecida de la Tierra Pura y unirla a un recipiente sacrificial. Pero si el alma invocada misma, debido a que ciertos deseos se cumplieron, pudo usar su propia voluntad para liberarse de las ataduras del Edo Tensei y regresar a la Tierra Pura. Al pensar en esto, la respuesta en el corazón de Naruto se volvió clara al instante. Eso es todo. ¿Cómo pudo una madre, que se había perdido toda la infancia de su hijo y que apenas había logrado verlo, irse tan fácilmente y voluntariamente? Aunque solo fuera una mirada más, quedarse un momento más, sentir un último rastro de la presencia real de su hijo, este apego y reticencia primigenios que se originaban en las profundidades del alma eran probablemente la obsesión más fuerte que sostenía el cuerpo Edo Tensei de Kushina en ese momento. Mírame. La voz de Naruto era muy suave. Kushina abrió lentamente los ojos, que estaban llenos de confusión y un apego casi desbordante. Síganme y tejan los signos con sus manos. Naruto dijo en voz baja mientras levantaba sus propias manos, con los dedos enfrentados, formando un sello manual inicial. Kushina se quedó atónita por un momento, mirando el rostro serio y cercano de su hijo, como si comprendiera algo. Ella siguió el ejemplo de Naruto, levantando las manos e imitando sus gestos y el flujo de chakra. Naruto comenzó a trazar las señales de forma lenta y clara, asegurándose de que cada movimiento fuera visible para que Kushina pudiera seguirlo. Rata, buey, mono, tigre, dragón, jabalí cuando se completó el último sello del jabalí. Naruto miró fijamente a los ojos de Kushina y gritó con voz baja y grave. Edo Tensei. Liberación. ¿Cómo es posible? Orochimaru, que estaba luchando contra Jiraiya, un hombre con aspecto de perro rabioso, sintió de repente que perdía el control sobre Kushina y quedó instantáneamente conmocionado. ¿Uzumaki Naruto era realmente tan insensible? Sin embargo, esto solo demostró que era un excelente ninja. Una oportunidad. Al ver la oportunidad, Jiraiya atacó de inmediato. Arte sabio. Goemon. De los dos sabios sapo que llevaba sobre los hombros, uno escupía aceite y el otro viento, mientras que el propio Jiraiya exhalaba intensas llamas. El fuego abrasador se abalanzó sobre Orochimaru. Estilo magnético. Funeral imperial con cascada de arena. Rasa manipuló la arena que Gaara había dejado atrás para bloquear el paso a Orochimaru. No había otra opción. Sin polvo de oro a su disposición, Rasa solo podía conformarse con la siguiente mejor alternativa y usar arena común para defenderse del enemigo. Ya carecía de la fuerza que tenía en vida, y ahora su poder se había visto aún más mermado. 175. Capítulo 175. Liberación de viento necesita descanso, tú también deberías irte a dormir. Capítulo 175. El liberador de viento necesita descansar, tú también deberías irte a dormir. El calor extremo derritió y vitrificó instantáneamente la capa superficial de arena. El olor penetrante a quemado y las ondas de calor se extendían en todas direcciones.
La pared de arena se quemó a una velocidad visible a simple vista, formando vidrio mezclado con una gran cantidad de impurezas. Grandes trozos de arena, carbonizados hasta adquirir una apariencia vítrea, se desprendían constantemente de la pared y se estrellaban contra el techo con crujidos sordos. La defensa de Rasa contra este nivel de liberación de fuego utilizando arena común fue significativamente menos efectiva. Si no fuera un Edo Tensei en este momento, Rasa habría huido hace mucho tiempo. El muro de arena se estaba adelgazando rápidamente. Finalmente, después de que el muro de arena quedara prácticamente calcinado, resistiendo a duras penas la oleada más violenta del impacto del fuego, las llamas restantes se extinguieron gradualmente. Orochimaru aprovechó la oportunidad para retirarse rápidamente, escapando de la zona de peligro, con un aspecto algo desaliñado. Rasa también suspiró aliviada y dispersó el muro de arena. Miró a Orochimaru, que acababa de acomodarse a su lado, con un tono que denotaba insatisfacción e interrogación. No te distraigas. Y. Hizo una pausa, bajando la voz. ¿Mi polvo de oro, lo tomaste o no? Anteriormente, después de que Orochimaru matara a Rasa, se había llevado la gran cantidad de polvo de oro que Rasa usaba habitualmente, la cual estaba guardada en un pergamino especial. Esto provocó que el Kazekage se viera obligado a usar arena común para enfrentarse a sus enemigos en este duelo de alto nivel, lo que redujo enormemente su fuerza y limitó enormemente su estilo de lucha. Mientras Rasa hablaba, manipuló la arena bajo sus pies para formar una nube de arena que lo elevó en el aire. Voló al lado de Orochimaru, poniéndose hombro con él una vez más para enfrentarse al agresivo Jiraiya, que se preparaba para abalanzarse de nuevo. Orochimaru se humedeció los labios secos. Ante las preguntas de Rasa, no ocultó nada, aunque su tono denotaba cierta impotencia. Todavía no lo he cambiado por dinero. Pero, miró a Jiraiya, que estaba al otro lado de ellos, cuyo chakra del arte sabio estaba fluyendo con fuerza, con dos sapos posados sobre sus hombros, dando la impresión de que no se detendría hasta hacerlos pedazos, y su boca se contrajo. Contra el Jiraiya actual, incluso con polvo dorado, no sería de mucha utilidad, ¿verdad? Esto era cierto. La técnica del fuego sabio de Jiraiya era increíblemente poderosa. Incluso el polvo de oro, sometido a una calcinación continua a tan alta temperatura, se fundiría en un enorme bloque de metal que, además, podría convertirse en una carga. Dicho esto, Orochimaru abrió la boca y escupió un pergamino desellado, arrojándoselo despreocupadamente a Rasa. Rasa extendió la mano y atrapó el pergamino, pero su rostro se ensombreció aún más. Estaba cubierto de la saliva de Orochimaru, naturalmente, sabía que lo que Orochimaru decía tenía sentido. Contra el elemento fuego del nivel de Jiraiya, la ventaja del polvo dorado se veía, en efecto, muy contrarrestada. Pero, HMPH. Rasa soltó un bufido frío, expresando su disgusto. Desde que dominó la técnica de liberación magnética, polvo de oro, nunca había usado arena común para una batalla formal. Tras haberse acostumbrado a usar oro, verse obligado de repente a volver a usar arena común, esa sensación de frustración e incomodidad era casi insoportable. No perdió más tiempo diciendo palabras y directamente inyectó chakra en el pergamino que tenía en la mano. Liberar. Las runas de sellado se iluminaron y el pergamino se desenrolló automáticamente. En un instante, un torrente dorado, deslumbrante y brillante, brotó del pergamino como una represa que se rompe. Era un río de oro que fluía, compuesto por innumerables partículas minúsculas de polvo de oro. Bajo el exquisito control de la liberación magnética de Rasa, se agruparon rápidamente y giraron en espiral, emitiendo un suave susurro, como los soldados más leales que lo rodeaban. Con el polvo de oro, el aura y la expresión de Rasa cambiaron instantáneamente. El Rasa de hace un momento, que parecía cauteloso por usar arena común, cuyo ataque y defensa siempre eran algo lentos y que se veía obligado a retroceder durante el combate, parecía haber recibido una inyección de adrenalina. Su mirada se volvió penetrante y segura, y la frialdad y la majestuosidad propias del cuarto Kazekage reaparecieron entre sus cejas, e incluso se irguió un poco más. El polvo de oro fluía, reflejando la luz de la batalla, haciéndolo parecer un dios dorado de la guerra. Liberación magnética. Cubo de polvo de oro. Rasa ahuecó ligeramente las manos, mientras su mente divagaba. Queriendo consolar, pero sin saber desde qué punto de vista. Escucharte hablar, verte llorar hasta que se te moje el pelo. He recibido mi castigo. El torbellino de polvo de oro se condensó y deformó instantáneamente, formando ante él un enorme y pesado cubo dorado, con bordes afilados y una textura que irradiaba indestructibilidad.
El Kazekage, que apenas logró parar con arena común, había abandonado el escenario. Ahora era el turno de la sombra del polvo dorado. Los bloques de comandos toman la delantera. Aunque vengan 3000, seguirá siendo este movimiento. Frente al cubo de polvo dorado, Jiraiya optó por responder directamente con un Rasengan infundido con chakra del arte sabio. Jiraiya aún recordaba la escena durante la Segunda Guerra Mundial Ninja cuando Orochimaru dijo que debían dejarlo atrás. En ese momento, Tsunade intentaba desesperadamente salvarlo, y le hizo el signo de la paz a Orochimaru. ¿Cómo podía desconocer la importancia de un ninja médico? En aquel momento, se enfrentaban a enemigos en múltiples frentes, y la presión médica en la aldea ya era alta. Entrenar ninjas médicos en el momento más difícil de la guerra era completamente irrealista. Porque en aquel entonces, incluso los maestros de escuela que no eran buenos luchando habían ido al campo de batalla. Él había ido a persuadir a Tsunade después de la reunión para que le permitiera bajar el ritmo. El anciano también se percató de este problema en aquel entonces, por lo que, después de que Tsunade se marchara, siguió invirtiendo una gran cantidad de recursos para crear una unidad médica entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. En efecto, se había pasado la vida perdiéndoselo, pero hoy había regresado apresuradamente. Sin importar quién fuera el oponente, si querían destruir la aldea oculta de la hoja, tendrían que pasar por encima del cadáver de Jiraiya. Esta vez, era el momento de propinarle un Rasengan a Orochimaru. Hoy, Jiraiya solo quería matar al oponente o ser asesinado por él. Tras haber vivido 50 años en este mundo y recorrido el mundo ninja durante 30, hoy era el momento en que Jiraiya más deseaba morir en el campo de batalla. Incluso cuando se enfrentó a Hanzo anteriormente, Jiraiya quería vivir, pero hoy, quizás la historia del valiente Jiraiya debería llegar a su fin. Cae la luz de la luna y los cuervos graznan en el cielo helado 1000 millas hasta Jiangling, de regreso en un solo día que la copa de oro no permanezca vacía bajo la luna Rasengan. La luz azul iluminaba las pupilas horizontales de Jiraiya. En sus ojos no había rastro de apego a la vida, solo la calma de enfrentarse a un enemigo. Naruto apartó la mirada del intenso duelo de nivel Kage que se desarrollaba en la azotea y de la peligrosa situación en la que el tercero Kage luchaba contra dos leyendas del Edo Tensei. No parecía particularmente preocupado por la vida o la muerte de Jiraiya y el tercero Kage. Su mirada se posó en el caótico campo de batalla que se extendía a sus pies. Allí, Baki, el Jonin principal de Tsunagakure, había logrado de alguna manera atravesar la obstrucción de los ninjas de Konoha y encontró a Gaara, quien estaba fuertemente atado por la técnica de la prisión de madera y había caído en un profundo sueño. Baki estaba usando el ninjutsu de elemento viento para cortar laboriosamente las resistentes ataduras de elemento madera, intentando rescatar a Gaara. Naruto frunció ligeramente el ceño. La misión de Gaara como Jinchuriki de una cola ya había concluido. Deja que el niño duerma un rato. Pero Baki obviamente no pensaba así. Como comandante de esta operación en Tsunagakure y maestro de Gaara, su deber lo impulsó a rescatar a Gaara. El plan de aplastamiento de Konoha también necesitaba el poder de Shukaku. Este tipo, Baki, realmente lo va a despertar. Tenía que bajar y encargarse del asunto. No podía permitir que Baki se llevara a Gaara. Pensando en esto, Naruto se dirigió a Uzumaki Kushina, quien acababa de obtener su estado de Edo Tensei autónomo y estaba ansiosa por ayudar. Naruto dijo: «Ve detrás de la roca del Hokage». Kushina se sobresaltó, la emoción y la intención de batalla en su rostro se transformaron instantáneamente en confusión. ¿Eh? Pero Naruto, yo también quiero ayudarte a luchar. Naruto negó con la cabeza y explicó: «Tengo dos amigos detrás de la roca del Hokage, y uno de mis clones de sombra los está cuidando. Aquí puedo encargarme de las cosas. Allí te necesitan más». Hizo una pausa, y su voz se suavizó un poco. «Hay una chica pelirroja del clan Uzumaki que encontré allí. Se llama Karin». Las palabras de Naruto hicieron que Kushina lo entendiera al instante. Clan Uzumaki, chica pelirroja, miembro del clan, estas palabras tenían un significado extraordinario para ella. Comparado con la caótica batalla que se libra aquí, ella necesita más la compañía y la protección de alguien, necesita a un anciano como tú que la consuele y le diga que todo estará bien. Naruto miró a los ojos de su madre y dijo seriamente: «Además, aunque mi clon de sombra puede mantenerla a salvo, hay algunas cosas que solo un verdadero anciano puede dar». Kushina guardó silencio. Su fuerza actual era muy débil. Solo su jutsu de sellado podía serle útil. Dado que Naruto dijo que podía con ello, sin duda podía. Ella asintió enérgicamente, y una sonrisa cálida y firme reapareció en su rostro.
Lo entiendo, Naruto, adelante con tranquilidad. Deja esto en manos de mamá. No, deja la zona detrás de la roca Hokage a mamá, yo me encargaré de ellos. Ella echó un vistazo a la batalla lejana entre Jiraiya, Orochimaru y los demás, luego su mirada volvió a Naruto, con los ojos llenos de confianza. Ten cuidado. Tras decir eso, no dudó más, se dio la vuelta y se dirigió a toda velocidad hacia la roca Hokage, su figura desapareciendo rápidamente por el borde del tejado. Tras despedir a Kushina, Naruto volvió a centrar su atención en lo que había abajo. Desenvainó ligeramente su espada de madera, fijando la mirada en Baki, quien finalmente había cortado la última enredadera y estaba arrastrando al inconsciente Gaara para liberarlo de la atadura de elemento madera. Muy bien, se acabó el juego. Naruto dijo en voz baja, mientras su figura parpadeaba y desaparecía de la parte superior de la cabeza del hombre de madera. Al instante siguiente, apareció como un fantasma frente a Baki, alzando su espada de madera con la mano derecha. Gaara necesita descansar, tú también deberías irte a dormir. 176. Capítulo 176. ¿En qué estás pensando, Value bro? Capítulo 176. ¿En qué estás pensando, Value bro? Tras rebanarle las entrañas a Baki como si fuera un camarón, Naruto agarró a Gaara por el cuello y lo arrojó junto a Temari, que ya había sido atada por Shikamaru. Baki había ahuyentado a Hekayate y se había apresurado a salvar a Gaara, por lo que no había tenido tiempo de rescatarla. Pero debido al estatus especial de los tres hermanos de la arena, ningún ninja de la aldea oculta de la hoja, Tsunagakure u Otogakure se atrevería a matarlos. Serían excelentes como moneda de cambio más adelante. Especialmente Gaara. Vigila a tu hermanito. Naruto dio un paso al frente, alzó su espada de madera y, bajo la mirada aterrorizada de Temari, cortó las cuerdas que la ataban. Antes de que Temari pudiera terminar, Naruto le puso la mano derecha en el cuello y le dejó la marca del dios del trueno volador. Ni se te ocurra huir. Puedo encontrarte en cualquier parte del mundo. Con esas palabras, usó el poder del dios del trueno volador y reapareció sobre el golem de madera acorazado. Temari se llevó la mano al cuello, pero no había nada. Se desabrochó la banda protectora de la frente, ajustó el ángulo y vio cómo el Uzumaki se arremolinaba sobre su piel. Aunque había estado atada, lo había visto todo. Pensó en el hombre cuyo solo nombre podía hacer callar a los niños que lloraban a las afueras de la aldea oculta de la hoja. Minato Namikaze. Esa debía ser la marca del dios del trueno volador. Una profunda impotencia la invadió. Aunque quisiera tallarla, era imposible. No podía, en realidad, cortarse la garganta ella misma. Tomó a su hermanito en brazos. Dado que estaba marcada, huir solo la convertiría en la presa del chico que podía invocar a esa criatura titánica de madera. En cambio, encontraría a Kankuro y rescataría a ambos hermanos. Temari nunca se percató de la segunda marca del dios del trueno volador que ya estaba grabada en la base del cuello de Gaara. Cuando Naruto regresó a su corona, el golem de madera acorazado se agitó. Una gigantesca mano de madera recorrió los tejados, apartando a los ninjas de Otogakure y Tsunagakure con una agilidad aterradora. Al enfrentarse a Tobirama Edo Tensei y a Mito Uzumaki, ambos bajo el control forzado de Orochimaru y atacando juntos, el tercer Hokage sabía que una lucha prolongada lo condenaría. La vejez había mermado su resistencia y su chakra. No podía intercambiar golpes con cuerpos Edo Tensei. Tenía que aprovechar la oportunidad, acabar con ellos uno por uno, o al menos reprimir a uno por ahora. Cuando Tobirama, transformado en Edo Tensei, volvió a usar el poder del dios del trueno volador, apareciendo fugazmente detrás del tercer Hokage con un solo kunai y lanzando una hoja de agua a alta presión capaz de cortar acero, los ojos del viejo Hokage brillaron. Él había estado esperando esto. Debilitado y desprovisto de voluntad, el segundo dios del trueno volador ya no era instantáneo. Si Orochimaru hubiera tenido el control directo, jamás lo habría permitido. El instante en que terminó la teletransportación fue la oportunidad de Tobirama. Muro de prisión de adamantío. Con un rugido, el tercer Hokage giró para encararlo, blandiendo el bastón de adamantío hacia adelante. Utilizando el mismo principio que el clon de Sombra Shuriken, el bastón se dividió en docenas. En un abrir y cerrar de ojos, una red de relucientes varillas de adamantío formó una jaula cúbica alrededor del segundo Hokage. Sin pausa, las manos del tercer Hokage volaron a través de los sellos. 4 bocanadas de humo. Aparecieron 4 sombríos clones de sombra. En perfecta sincronía, se alinearon entre la jaula y el enemigo. El tercer Hokage y sus 4 clones inhalaron, formando los sellos finales para las 5 naturalezas del chakra.
Un inmenso chakra fluyó, se comprimió y se transformó siguiendo trayectorias precisas. Five Release. Gran explosión combinada. La voz anciana pero majestuosa resonó como un juicio final. La explosión compuesta, que fusionaba fuego, viento, relámpagos, agua y tierra, mucho más potente que la combinación de 5 jutsu separados, se estrelló contra la prisión de adamantío. Auge. Se produjo una explosión indescriptible. Una luz cegadora lo devoró todo. Las ondas expansivas se extendieron como un tsunami. El espacio mismo parecía distorsionarse en el epicentro, el sonido ahogado por un trueno absoluto. En el interior, Tobirama, en su forma Edo Tensei, recibió todo el impacto. Su cuerpo Edo se estremeció, se agrietó y se desintegró. Volviendo a su verdadera forma, el Rey Mono regresó al lado del tercer Kage para bloquear el siguiente ataque de Uzumaki Mito. El polvo reformó lentamente el cuerpo del segundo. Una palma golpeó el suelo, clavándose profundamente. Gruesas raíces leñosas brotaron de la muñeca y los bordes, creciendo como cadenas irrompibles, fijando la mano, y al segundo que había dentro, a la tierra. Mientras tanto, poderosas runas de sellado ya talladas en el suelo y las raíces cobraron vida, creando múltiples capas de sellado que lo suprimieron por completo. Toda la secuencia fue rápida, precisa y despiadada, sin darle a Orochimaru ninguna oportunidad de recuperar el control. ¿Era esa la puerta del gran dios? En la azotea, el culto tercero Kage se preguntaba. Aunque los detalles diferían, la idea central, utilizar la técnica de elemento madera para aplastar y sellar, recordaba la técnica del primero Kage para someter a las bestias con cola. Al percibir que incluso Tobirama en su forma Edo Tensei se había liberado, el sobrecargado Orochimaru sintió que el corazón se le encogía. ¿Otro perdido? Con sus 2 cuerpos Edo más fuertes sellados, ¿con qué podía luchar? Jiraiya lo atacó como un perro rabioso, dejando a Orochimaru apenas capaz de controlar a sus peones Edo restantes. Miró de reojo al cuarto Kage Edo Tensei, Rasa, que estaba a su lado, manipulando polvo dorado con una expresión de igual hartazgo. Solo Rasa, consciente de sí misma y semi-aliada, seguía siendo útil. Sin embargo, incluso el polvo dorado de Rasa fue contrarrestado eficazmente por el senjutsu de Jiraiya. Juntos solo pudieron lograr un empate, la victoria era imposible. El golem de madera acorazado había perdido una mano, pero no su capacidad de amenaza. Y la Uzumaki Kushina convertida no estaba por ningún lado, probablemente cumpliendo otras órdenes de Naruto. Continuar significaba no tener ninguna esperanza de ganar y tener todas las posibilidades de morir. En los ojos dorados y verticales de Orochimaru, la febril curiosidad dio paso a la fría razón. Retirarse, recopilar información, esperar. Su lema habitual. Rasa. Esquivando otros embón de agujas en jutsu, Orochimaru siseó. Retrocedan. El plan ha cambiado. Rasa apartó una ola de llamas, fulminó con la mirada a Orochimaru, luego al furioso Jiraiya y al distante Naruto con su titán de madera, y resopló a regañadientes. Seguir adelante no serviría de nada. Tsunagakure ya había sufrido bastante. Lo primero era preservar las fuerzas. HMPH. Bien. Comenzó a retirar su polvo de oro, buscando una salida. Siguiente. Localizar a Gaara. El Jinchuriki de una cola no debe permanecer en manos de la aldea oculta de la hoja. Esa era su conclusión. Una pérdida que Tsunagakure no podía soportar. Incluso en la retirada, Gaara también tuvo que venir. Mientras Rasa se concentraba en encontrar a Gaara abajo y defenderse de Jiraiya, con la mente dividida entre la defensa y la orden de retirarse, una voz burlona le susurró al oído. ¿En qué estás pensando, hermano Balue? 177. Capítulo 177. El plan para conquistar Konoha llega a su fin. Capítulo 177. El plan para conquistar Konoha llega a su fin. La voz repentina hizo que a Rasa se le erizara el vello. ¿Oms? ¿Cuándo se acercó alguien tanto? Giró la cabeza bruscamente para mirar, mientras su mente impulsaba a Goldust a destrozar la fuente del sonido. Pero ya era demasiado tarde. Una larga hoja de madera se clavó violentamente en la espalda de Rasa. El cuerpo de Rasa se puso rígido. Su control sobre el polvo de oro flaqueó. ¿Existe una técnica de sellado en esta hoja que sella el chakra? Ese instante de vacilación fue una oportunidad fatal. Liberación de madera. Ataúd de madera. La hoja de madera en el interior de Rasa estalló con una vitalidad aún más abrumadora. La hoja brotó, creció y se extendió como loca. Innumerables ramas de madera resistente se desprendieron de la hoja, zarcillos vivientes que se enroscaron alrededor del cuerpo de Rasa a una velocidad asombrosa. No se limitaron a atar.
Tejieron, entrelazaron y reforzaron como maestros artesanos, y en un instante construyeron a su alrededor un ataúd impecable, con vetas rúnicas. Antes de que Rasa pudiera siquiera darse cuenta de quién lo había atacado, fue sellado y encarcelado. El ataúd de madera lo separaba del exterior, aprisionándolo físicamente, mientras que la técnica de liberación de madera aplastaba y absorbía constantemente su chakra, haciendo que la lucha fuera casi imposible. Sin control alguno, el polvo de oro caía del cielo como una lluvia. En el instante en que se formó el ataúd, los glifos de sellado se ondularon hacia afuera como renacuajos en el agua. Los símbolos luminosos se hundieron profundamente en la madera, fusionándose con la fuerza supresora de la técnica para encerrar a Rasa en su interior. Tras sellar a Rasa, Naruto no dudó ni un segundo. Salió disparado para detener a Orochimaru. Orochimaru era la pieza clave de este plan para aplastar a Konoha. Si atrapas a Orochimaru, algún día se podrá jugar al mundo ninja en modo fácil. Se preguntó si aquel autoproclamado Uchiha Shin seguía bajo el mando de Orochimaru. Al ver a su oponente más problemático abalanzándose sobre él, las pupilas doradas y verticales de Orochimaru brillaron con crueldad y determinación. Sabía que una vez que esos dos se aferraran a él, escapar por medios ordinarios sería imposible. 1000 millones de serpientes. La boca de Orochimaru se abrió de par en par, y un siseo espantoso surgió de su garganta. Al instante siguiente, innumerables serpientes marrones mezcladas con diminutas serpientes blancas brotaron en abundancia. En lugar de retroceder tras la marea de serpientes, Orochimaru giró su cuerpo y se abalanzó directamente sobre Jiraiya, quien fue ralentizado momentáneamente por el enjambre, arriesgándolo todo a hacer retroceder a Jiraiya o herirlo para abrir una ruta de escape. «Vamos, Orochimaru». Con un rugido, Jiraiya preparó un Rasengan, listo para el enfrentamiento directo. La carga de Naruto se detuvo. No sabía qué serpiente escondía el truco de Orochimaru, así que simplemente las mataría a todas. Con calma, alzó la mano derecha, con los dedos extendidos, y arañó el aire por encima de la posición de Orochimaru. Ataque de vacío. Sifón de presión de viento. Esta vez Naruto no se contuvo en nada. Centrada en Orochimaru, cada molécula de aire dentro de una esfera de 50 metros era capturada, agitada y aplastada por una mano titánica invisible. Un megavórtice visible y que giraba violentamente apareció de la nada. Su capacidad de succión superó con creces todo lo visto anteriormente. Escombros, armas rotas, incluso las diminutas serpientes blancas fueron arrancadas y lanzadas juntas, girando como desechos en una centrífuga, moliéndose y destrozándose. Las serpientes fueron hechas papilla antes de que pudieran sisear. En el epicentro, Orochimaru sintió fuerzas inimaginables que lo atacaban desde todas direcciones. Sus extremidades se deformaron. La espada Kusanagi se le resbaló de la boca y salió disparada con un estrépito. Jiraiya, al percibir el cambio mortal en el aire, palideció y saltó alto. El sabio sapo que estaba sobre su hombro lanzó una ráfaga de viento en sentido contrario, y juntos apenas lograron salir del borde de la tormenta. Shima Sage, encaramada sobre el hombro de Jiraiya, contemplaba la esfera de devastación que había engullido a Orochimaru por completo. Sus ojos de sapo se abrieron desmesuradamente mientras exclamaba: «Pequeño Jiraiya, ¿cuándo obtuvo la aldea de Konoha un ninja tan poderoso?». El propio Jiraiya apenas podía creerlo. Tan fuerte liberación de madera, dios del trueno volador, casi instantáneo, ninjutsu sin sellos. El anciano me dijo que tomara al chico como alumno, pero con ese nivel, el chico podría ser mi maestro. Una serpiente maltrecha de escamas blancas se zafó de la tormenta. De su boca escupió una figura. El hombre expulsado era Orochimaru. Naruto se acercó a Orochimaru, cubierto de una sustancia viscosa, y lo encerró dentro de un ataúd de madera. Con Orochimaru sellado, el plan de aplastamiento de Konoha había terminado oficialmente. Naruto. La voz de Jiraiya resonó a sus espaldas, teñida de sentimientos complejos, rompiendo el silencio que siguió al final de la tormenta. Naruto se giró lentamente hacia el hombre de cabello blanco que se acercaba bajo la luz del sol. Su ostentosa túnica y capa negras de ópera, ahora polvorientas y desgarradas por la batalla, parecían un tanto ridículas, pero reflejaban el cansancio de una victoria duramente conseguida. Sí. Se acabó. Naruto asintió con voz tranquila, su mirada recorrió el maltrecho tejado y el campo de batalla que se iba calmando antes de posarse en Jiraiya. Entonces, su mirada se detuvo en la vestimenta de Jiraiya y arqueó una ceja. Pervertido no, Jiraiya senpai. Bonita ropa.
Jiraiya se enderezó al instante, y una sonrisa brillante, casi cómica, se dibujó en su rostro como si acabara de recibir el mayor elogio del mundo. Por supuesto que sí. Incluso agitó su capa y adoptó una pose teatral, con la voz resonando de orgullo. Yo mismo elegí esto después de años en esa compañía. Corte, tela, bordado, todo de primera. Si no me hubieran enseñado a cambiar de rostro, nunca lo habría hecho, quiero decir, le dediqué mucho tiempo y esfuerzo. Ja 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 ja. Soltó una carcajada. Alivio tras haber sobrevivido y, ante la simple palabra de aprobación de Naruto, una alegría casi infantil por su sencillez. 178. Capítulo 178. El tiempo no perdona a nadie. Capítulo 178. El tiempo no perdona a nadie. Liberada del control de Orochimaru, Uzumaki Mito se quedó paralizada. El tercer Hokage, su oponente, exhaló aliviado. Pero en el momento en que se relajó, el agotamiento, las heridas y el enorme drenaje de chakra que había estado reprimiendo lo invadieron como una represa que se rompe. El hombre, de casi 70 años, se tambaleó. Si el mono Enma, al que habían llamado, no lo hubiera sujetado rápidamente con un brazo poderoso, se habría desplomado en el acto. Con la ayuda de Enma, el tercer Hokage avanzó con dificultad hasta el borde de una azotea relativamente intacta cercana. Encorvado, con las manos sobre las rodillas, jadeaba en busca de aire, con gotas de sudor frío perladas en la frente y los labios terriblemente pálidos. Levantó los párpados pesados y miró más allá del tejado roto, hacia la aldea de Konoha que se extendía abajo. Lo que vio ante sus ojos fue la devastación. Las casas ardían, expulsando humo negro. Cráteres, grietas y sangre fresca cubrían las calles. Bajo los edificios derrumbados, aldeanos y ninjas podrían seguir enterrados. A lo lejos, se oían esporádicos combates y gemidos de heridos. Gamabunta y sus dos hermanos, tras haber lanzado la serpiente de 3 cabezas más allá de las murallas de la aldea oculta de la hoja, se encontraban ahora junto a esas mismas murallas. Un pueblo que había conocido la paz y la prosperidad quedó devastado en cuestión de momentos. Mientras asimilaba todo aquello, la tristeza ensombreció el rostro arrugado del tercero, y su frente se frunció formando un profundo río. El autorreproche, el dolor, el temor al futuro. Esas emociones abrumadoras le robaron el aliento. Como Hokage, no había logrado detener esta calamidad, no había podido proteger a su gente ni a su aldea. Sentía que la culpa era únicamente suya. Intentó una breve meditación para recuperar fuerzas y chakras, pero en el momento en que se sentó, el cansancio arraigado en su alma no hizo más que profundizarse, carcomiendo sus huesos y su voluntad como un parásito. Tenía 69 años. Su cuerpo ya había pasado su mejor momento. La última batalla a vida o muerte tan feroz había sido la lejana Segunda Guerra Mundial Ninja. En aquel entonces, se encontraba en la cima de su carrera. Ahora el tiempo lo había alcanzado. Décadas de trabajo de oficina y preocupaciones lo habían consumido. Esta pelea había agotado hasta la última gota de chakra utilizable, su mente estaba al límite de su resistencia. Para una persona mayor, el coste era demasiado elevado, quizás incluso acortando su vida. En otro lugar, Jiraiya, que acababa de reírse de las burlas de Naruto, finalmente recordó que su maestro seguía luchando. Dio vueltas, frenético, buscando al tercero. Por fin divisó al anciano. Encorvado, exhausto, casi encogido, sentado al borde de un tejado con Enma. Viejo. Alarmado, Jiraiya salió del modo sabio y saltó por los tejados en unos pocos pasos. De cerca, la vista era aún peor. El rostro del tercero estaba blanco como el papel, su respiración entrecortada, sus ojos apagados. Las venas le palpitaban en las sienes por el esfuerzo y el dolor, como si le hubieran arrancado la mitad del alma. Esto iba mucho más allá del cansancio normal posterior a la batalla. Unidad médica. Traigan a la unidad médica para el tercer Hokage, ahora mismo. Jiraiya giró sobre sí mismo hacia los equipos de limpieza que se encontraban abajo y rugió con todas sus fuerzas. Conocía el estado de su profesor, sabía lo brutal que había sido aquella pelea. Demorarse era impensable. Se necesitaba atención especializada de inmediato. El anciano quería que se convirtiera en el quinto Hokage. No podía morir ahora. Si lo hacía, Jiraiya no podría editar sus últimas palabras. Se quedaría atascado con el trabajo. Ante su grito, la multitud de abajo se agitó. Varios ninjas médicos con uniformes de la aldea oculta de la hoja y bolsas de medicinas a la espalda corrieron tras los Anbu, despejándoles el camino. Naruto se acercó a Uzumaki Mito y la selló dentro de un pergamino. Los combates principales habían terminado, pero los enemigos dispersos no fueron eliminados por completo hasta una hora después.
Mientras tanto, el clan Hyuga se lo estaba pasando en grande. Normalmente no podían usar su Byakugan libremente dentro de la aldea. Las personas perspicaces podían sentir la mirada y echar un vistazo a su alrededor para detectar a un Hyuga. Sin restricciones, dar rienda suelta a su poder fue una experiencia estimulante. Tras recapturar a la traviesa Temari y a sus hermanos, Naruto regresó a las calles. Temari se quedó donde estaba mientras Kankuro huía con Gaara. Naruto se había contenido a propósito. Gaara ya poseía el sello del dios del trueno volador. Kankuro era irrelevante. Lo que importaba era el de una cola. Una vez que tuviera el chakra de Shukaku, podría usar la liberación magnética, y Naruto pretendía jugar con bloques de comandos. Más aún, quería estudiar Kekkei-ma. Por definición, fusionaba las 7 naturalezas. Fuego, viento, tierra, agua, relámpago, yin y yang, superando al Kekkei Genkai y al Kekkei Ta. Los libros de datos solo mencionaban a Kaguya, el sabio de los 6 caminos y Urashiki como usuarios. Incluso Madara, el Jinchuriki de las 10 colas con el Rinne Sharingan, solo tenía la etiqueta límite. Sin embargo, esos libros eran solo de consulta. Si te aferrabas a ellos, algún día te llevarías una sorpresa desagradable. Después de todo, Kakashi había pasado de ser un genio graduado a los 6 años y Jonin a los 12 ingresó en la academia a los 6 años y se graduó con Obito. El resultado se desvió de tu guión. El viejo tercero sigue vivo, gruñó 9 colas, pegando su rostro de zorro a los barrotes. Solo está vivo de nombre. Jiraiya ya es Hokage interino. Recuerden, nuestro objetivo nunca fue la mera destrucción. Para algunos, la muerte es la venganza perfecta, pero los muertos no sienten dolor. Que sueñe con morir como un héroe por la aldea. Eso no sucederá. Mientras paseaba por las calles en ruinas, Naruto respondió con calma en su mente, cogió una bebida de una ventana y dejó el pago debajo de otra botella. Pronto encontró a Yuga Neji al mando de una patrulla Yuga. Neji, ¿cómo va el barrido? Todo tranquilo hasta ahora. El tío y Hinata están cubriendo otros sectores. No se ha detectado a nadie rezagado. ¿A Navi? A salvo en casa. Naruto asintió. Bien. Entonces la ceja de Neji se crispó como si recibiera un mensaje. Un momento después se volvió hacia Naruto. Inoichi acaba de avisar. Lord Jiraiya te necesita en el hospital de Konoha. Es urgente. Es evidente que el nuevo Hokage interino tenía algo importante que discutir, probablemente el estado del tercer Hokage o asuntos clasificados posteriores a la batalla. Naruto entrecerró los ojos. Lo tengo. Sin decirle una palabra más, se dirigió inmediatamente al hospital. 179. Capítulo 179. Misión. Reconstruir la aldea oculta de la hoja. Capítulo 179. Misión. Reconstruir la aldea oculta de la hoja. Naruto corrió a toda velocidad durante todo el camino y llegó rápidamente al hospital de Konoha. El hospital, antaño impoluto y solemne, ahora bullía con una urgencia sombría. Los heridos salieron en tropel del edificio, llenando el patio e incluso la calle de enfrente. En el interior, los pasillos estaban repletos de ninjas heridos y algunos civiles atrapados en el fuego cruzado. El aire apestaba a antiséptico, sangre y gemidos ahogados. El ninja médico pasó apresuradamente, cansado pero concentrado. En el instante en que Naruto entró, una figura se acercó a su encuentro. Era Shiranui Genma, vendado en varias partes y con el rostro pálido. Un senbon aún descansaba entre sus dientes, pero la habitual agudeza en sus ojos había dado paso a un cansancio inconfundible. Naruto-sama, ¿estás aquí? Genma se detuvo frente a él, haciendo una leve reverencia, con un claro respeto en su voz. Ese respeto no solo se debía al poder decisivo que Naruto había demostrado momentos antes. Más importante aún, como antiguo capitán de la guardia personal del cuarto Hokage, Genma, al haber estado cerca del campo de batalla principal, había oído personalmente que aquel joven rubio era el hijo huérfano del cuarto. La revelación le había sacudido el corazón con una oleada de emociones. Conmoción, comprensión incipiente, culpa y un indefinible sentido de misión se entrelazaban. Anteriormente, mientras luchaba contra Gaara en su estado poseído, Genma se apresuró, una vez que Gaara persiguió al clon de sombra de Naruto, para ayudar al exhausto y herido Hayate contra el formidable Baki. La mala salud de Hayate cedió tras un breve combate y se desplomó. Llegaron 3 ninjas de la arena más. Baki aprovechó la oportunidad para separarse y perseguir a Gaara. Genma se enfrentó solo a 3 oponentes hasta que llegó Uzuki y Gao. Sin ella, Hayate habría muerto. Solo después de que cesaran los combates pudo recibir tratamiento. Desde su cama de hospital recibió la orden de Jiraiya de esperar a Naruto.
Ahora, al verlo, los sentimientos encontrados de Genma sobre el origen de Naruto afloraron naturalmente en forma de deferencia. Naruto no mostró sorpresa alguna ante el cambio de trato o actitud, simplemente asintió. Abre el camino. Sí, por favor, sígueme. Genma se giró y guió a Naruto hacia el interior del hospital. Se abrieron paso entre el pasillo abarrotado y bullicioso. Naruto miró a izquierda y derecha. Rostros conocidos y desconocidos yacían sentados o tumbados, sufriendo. En el camino vio a Sakura e Ino. Junto con Hinata, habían aprendido técnicas básicas de ninjutsu médico de Inuzuka Ana. Una vez finalizada la lucha, se dirigieron directamente al hospital. El paso de Naruto se ralentizó por un instante, su mirada fija en las dos chicas. En ese momento estaban totalmente concentrados en curar. Cualquier distracción podría poner en peligro a sus pacientes. Simplemente observó sus imágenes y siguió adelante, siguiendo a Genma hacia las salas más tranquilas. El pasillo se fue calmando. Las figuras que pasaban eran Jonin médico Suambu con semblante serio. Finalmente se detuvieron frente a una oficina cerrada custodiada por Anbu. Genma se hizo a un lado y murmuró: Jiraiya-sama está dentro. Naruto asintió y empujó la puerta para abrirla. Jiraiya permanecía de espaldas a la entrada, contemplando la aldea de Konoha, aún envuelta en una nube de humo negro. Había cambiado su extravagante disfraz por ropa oscura y sencilla. Al oír la puerta, se giró. Ni rastro de la habitual sonrisa pícara, solo se percibía seriedad, cansancio y profunda preocupación. Al ver a Naruto, dejó de lado las formalidades y explicó con una disculpa irónica. Como tuvimos que traer al anciano de urgencia para que recibiera atención médica, la oficina del director del hospital se ha habilitado como centro de mando improvisado. Es un poco estrecha, pero servirá. Su mirada, fija en Naruto, reflejaba escrutinio, curiosidad, esperanza y la cautela que se espera de un poder mayor del previsto. Sin rodeos, fue directo al grano con voz grave. Naruto, te vi usar la técnica de elemento madera en la pelea. Dudó un momento. Después de todo, los aldeanos nunca habían tratado bien a Naruto. La técnica de liberación de madera no es solo un arma, es una fuerza de creación y renovación. El primer Hokage la utilizó para acabar con el caos y fundó la aldea oculta de la hoja. Respiró hondo, con los ojos brillantes de súplica. Ahora el pueblo está devastado y hay que reconstruirlo todo. Las casas, las carreteras, restaurarlas costará muchísimo tiempo, mano de obra y materiales, mientras nuestra gente está sin hogar. Cada día que pasa es una agonía. Así que, te pregunto, ¿utilizarás tu técnica de liberación de madera para ayudar a reconstruir la aldea oculta de la hoja? La petición fue, cuanto menos, audaz. Para que el chico que acababa de demostrar su poder destructivo utilizara esa misma fuerza en la construcción a gran escala, se requería una confianza absoluta, además de asumir un riesgo y una responsabilidad inmensos. Lo peor de todo es que la infancia del niño había sido miserable, gracias a esos mismos aldeanos. Sin embargo, Jiraiya confiaba en su propio juicio y en el autocontrol que Naruto, muy superior a su edad, había demostrado. Naruto escuchó sin sorpresa, como si hubiera previsto cada palabra. Respondió casi al instante con un asentimiento. Se lo había tomado con calma durante la pelea. Era hora de demostrar de lo que era capaz. Está bien. Su voz era tranquila y firme. A continuación, con un tono práctico y preciso, añadió: puedo construir rápidamente estructuras de edificios o incluso edificios completos a gran escala. Pero las calles están llenas de escombros, armas destrozadas y cadáveres de enemigos. Si construimos sobre eso, corremos el riesgo de que se derrumbe o, peor aún, quede más adelante. Necesitamos cuadrillas que primero despejen las carreteras principales y los terrenos planificados hasta dejarlos firmes y nivelados. Los ojos de Jiraiya se iluminaron. Naruto no había aceptado a ciegas. Había identificado el problema técnico crucial y el riesgo para la seguridad. Esa fría competencia no hizo sino confirmar la decisión de Jiraiya. Quizás debería nombrar al chico quinto Hokage ahora mismo. Una vez que el anciano despertaba, recomendaba a Naruto y luego emprendía una rápida retirada. Escribiría la carta de inmediato. Bien, hecho. Jiraiya asintió enfáticamente. Lo arreglaré de inmediato. Inmediatamente se volvió hacia Shirano y Genma, quien permanecía respetuosamente de pie detrás de Naruto. Genma, ve a avisar a Inoichi Yamanaka y haz que le transmita mis órdenes. Las enumeró rápidamente. Primero, cada patrulla y escuadrón de centinelas debe despejar las carreteras principales y las áreas clave de escombros de batalla tan rápido como lo permita la seguridad. Segundo,
Convocar a todos los ninjas expertos en la técnica de liberación de tierra para nivelar el terreno, reforzar los cimientos y retirar los grandes escombros con ninjutsu de tierra. Tercero. Especialistas en taijutsu para manejar los fragmentos dispersos que los equipos de liberación de tierra no pueden controlar. Entendido, Jiraiya-sama. Genma hizo una reverencia sin dudarlo. Le dirigió a Naruto una mirada de profundo respeto, luego se dio la vuelta y salió de la habitación a grandes zancadas. Solo quedaban Jiraiya y Naruto. Jiraiya exhaló, y una sonrisa cansada pero aliviada finalmente apareció en su rostro. Entonces, Naruto, el futuro de la aldea oculta de la hoja puede que realmente dependa de ti. Naruto lo desestimó con un gesto. Si quisiera gobernar la aldea oculta de la hoja, ya lo habría hecho. No me convertiré en Hokage hasta que Shikamaru esté listo para servir como consejero. 180. Capítulo 180. Asura capítulo 180. Asura, ¿por qué aceptaste eso? La colosal cabeza del 9 colas se apoyaba contra las frías barras de hierro, con sus pupilas verticales de color rojo sangre rebosantes de desconcierto manifiesto y un atisbo de ira, como si hubiera sido engañada. Su voz retumbó como un trueno lejano dentro del sello. La destrucción de la aldea oculta de la hoja, eso es lo que querías, ¿verdad, mocoso? Odias este lugar, odias a esos tontos, odias a los líderes arrogantes que hacen la vista gorda ante tu dolor. Aunque el pueblo no haya sido arrasado por completo, está sufriendo bastante. ¿Por qué dar la vuelta y ayudar a reconstruirlo? El cuerpo-mente de Naruto seguía sentado con las piernas cruzadas frente a la puerta del sello. No respondió directamente a la bestia. Me gusta cierto poema. El 9 colas se quedó paralizado. ¿Poema? ¿Qué poema? ¿Cuándo había visto un poema? Ignorándolo, Naruto recitó 2 líneas con una cadencia lenta y clara. Un monje, aunque ignorante, puede ser instruido. Un demonio, nacido de la traición, solo traerá calamidad. El 9 colas negó con la cabeza con irritación. ¿Qué significa eso? Habla claro. Solo entonces Naruto lo miró. En la profundidad de sus ojos azules, fue como si el hielo se resquebrajara, revelando un abismo más oscuro y frío debajo. La gente común de la aldea oculta de la hoja, aquellos que me temían, me evitaban, me arrojaban piedras, son los ignorantes. Naruto explicó. Ellos son los monjes. Necios, fáciles de manipular, fáciles de alterar, pero al final solo herramientas engañadas y domesticadas por el tercer Hokage, por Danzo, por los demás altos mandos. Son los gobernados, tratados por sus gobernantes como meros instrumentos. Ellos mismos no son la raíz del mal. Con orientación, con disciplina, con educación mediante el ejemplo, aún podrían cambiar. Su voz se detuvo, tornándose más fría. Shimura Danzo y la lógica oscura de Root, junto con las fuerzas decadentes que se aferran a ellos, son los demonios del poema. Son el mal que se esconde bajo la brillante apariencia de la aldea oculta de la hoja, la verdadera fuente de sus calamidades. Utilizan el miedo y la conspiración para eliminar a cualquiera que amenace sus intereses, todo para preservar la supuesta estabilidad. Son ellos quienes realmente urden las tragedias de la aldea oculta de la hoja. La mirada de Naruto era afilada como una espada. En cuanto al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, puede que haya empezado con buenas intenciones, pero era indeciso, cediendo una y otra vez en cuestiones de principios, tolerando, a veces aprobando tácitamente, muchas de las acciones de Danzo, excusándose con el bien común, el equilibrio, no había otra opción. Permitió que los demonios se reprodujeran. En ese sentido, él mismo forma parte de la hueste demoníaca, o al menos del lecho cálido en el que crecen. El de 9 colas escuchaba, fascinado, pero aún perplejo. ¿Y qué? Todos son iguales. Destruyamos la aldea oculta de la hoja y dejemos que mueran todos. Problema resuelto, ¿verdad? No. Naruto negó con la cabeza lentamente, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Esta cosa realmente no era Kurama. Eso sería ser demasiado indulgente con ellos, especialmente con el tercer Hokage. Su voz se apagó, con un escalofrío que parecía penetrar hasta lo más profundo del ser humano. La mejor manera de herir al tercer Hokage no es matándolo. Mátalo y simplemente cerrará los ojos en un estado de dicha, abrazando la gloria de morir por la aldea oculta de la hoja, proteger la aldea. Ese es uno de los fines que él desea. Naruto alzó la mirada, como si penetrara en su mente para ver al anciano moribundo tendido en una cama de hospital real. Lo que pretendo hacer es negar todo lo que él representaba, negar el equilibrio que dedicó su vida a mantener. La idea de que sacrificar a unos pocos es aceptable.
No se trata de una negación por la negación misma, sino de conservar la esencia y desechar lo superfluo. Demostrar con hechos que la debilidad del tercer Hokage es inaceptable. Y lo demostraré mientras él siga vivo. Sin sus métodos, sin concesiones, sin sacrificar a los inocentes, la aldea oculta de la hoja puede reconstruirse, más rápido, mejor, más brillante, y volver a ser fuerte. La crítica nunca podrá sustituir la crítica a las armas. Entre naciones, la fuerza sigue siendo determinante. La indecisión solo convence a más gente de que la aldea oculta de la hoja es una presa fácil. Da un puñetazo para evitar 100. Quiero que entienda. Proteger es bueno. Pero la protección de la que habla es, en realidad, a menudo solo una excusa para ocultar la incompetencia y la cobardía. La voluntad de fuego en la que creyó toda su vida, en sus manos, se ha convertido en una cadena que preserva el statu quo y teme al cambio. El tono de Naruto fue decisivo. Morir en el campo de batalla defendiendo tu hogar es gloria. Pero no tengo intención de concederle esa gloria. Solo merece estar postrado en un lecho de enfermo, lleno de dudas, frustración y remordimientos. Observar cómo la aldea, que había decaído bajo su mandato, resurgía con nueva vida, una vida que él no puede comprender ni controlar. De esa forma nunca podrá cerrar los ojos en paz. Sus convicciones se desmoronarán por completo. Ese es el mejor castigo que puedo darle. El zorro de 9 colas guardó silencio, como si estuviera sopesando las palabras de Naruto. Entonces, sin previo aviso, el tono de Naruto cambió. Miró fijamente a la bestia. ¿Lo entiendes ahora, Asura? La expresión del 9 colas cambió. Su enorme fauce se curvó en una sonrisa, y en cuestión de segundos todo el panorama mental se transformó. En su lugar se extendía un blanco infinito, puro y vacío. Ni arriba, ni abajo, ni sonido alguno. Solo una luz suave y omnipresente y, bajo sus pies, una suavidad similar a la de una nube. La hierba, las rejas de hierro, incluso el enorme cuerpo del zorro de 9 colas, todo había desaparecido. Naruto permaneció de pie, imperturbable ante el alboroto. Se giró lentamente. Detrás de él, en medio del blanco, una figura emergía de la nada y avanzaba. Un hombre con túnicas blancas antiguas. Su rostro era apacible, su mirada profunda, llena de compasión y amor, pero también teñida por un cansancio propio de los años y una obsesión oculta. Poderoso pero a la vez gentil, su presencia se fundía a la perfección con la inmensidad blanca. Él era Asura, el segundo hijo del sabio de los 6 caminos. El chakra de Asura se condensó en forma sólida, deteniéndose a corta distancia de Naruto. Observó a Naruto en silencio, con sus ojos claros llenos de sentimientos complejos. Sorpresa, evaluación, la impotencia de ser descubierto y una curiosidad más profunda. Habló, con una voz etérea y resonante en el vacío blanco. ¿Cuándo me reconociste? Naruto sostuvo su mirada sin inmutarse, tranquilo en la superficie pero distante y perspicaz en el fondo. Su respuesta resonó clara y firme en el silencio. Desde el momento en que intentaste influir en mi juicio. Además, ya le expliqué al zorro de 9 colas por qué no mataré al tercer Hokage.